Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de sociales. Les cuento, mis niños, que hoy vamos a realizar algunas de las actividades de la plataforma Educa Evoluciona relacionadas con los temas que hemos visto. Entonces, para esto les voy a pedir el favor que tengan lista abierta su plataforma de Educa Evoluciona. Ustedes ya saben cómo es, tienen su usuario, su contraseña. Bien, el primer tema que vamos a trabajar es sobre el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Esta actividad consiste en que vamos a completar el párrafo teniendo en cuenta las palabras que están aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir leyendo el párrafo. Por ejemplo, el gobierno de Alfonso López Pumarejo, bajo el lema La Revolución en, y pues aquí abajo va a estar la palabra que debe de ir en este cuadro. Cada uno la va a buscar y pues la va a ir completando. Después continuamos. Reformó la, entonces vamos a buscar qué fue lo que reformó esa revolución. Y así continuamos completando todo el párrafo. Bien, ahora pasamos a la siguiente actividad, en donde también nos dice que es de completar, pero es sobre el tema del Bogotazo. Recuerden ustedes que se le dio el nombre de Bogotazo a todos los disturbios que se presentaron el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Lo mismo, aquí abajo tenemos las palabras destrucción, 1948, la fecha, Bogotazo, Bogotá, muerte, liberal y Gaitán. Lo mismo, nosotros cogemos y vamos a arrastrar la palabra que corresponde, el, y buscamos a ver será el qué. Será el Bogotá, el liberal, el Gaitán. Tenemos que ir mirando cuál es la palabra que va completando correctamente el párrafo. Continuamos. Ahora vamos a realizar la actividad sobre el periodo de la violencia en Colombia. ¿Recuerdan ustedes que ese periodo de violencia se dio por la disputa del gobierno entre los partidos liberal y conservador? El conservador, en el gobierno conservador, de Laureano Gómez, este se caracterizó por escuchar a la oposición política. Aquí consiste en contestar si esta frase es verdadera o falsa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el gobierno de Laureano Gómez se caracterizó porque él fue un presidente que escuchó a los otros partidos políticos? Pensemos muy bien de acuerdo a lo que vimos en las clases anteriores. Ahora dice, la violencia entre 1948 y 1958 se generó por intereses partidistas, o sea, por los intereses de los partidos políticos. Ante la intolerancia del gobierno de Gómez, grupos liberales organizaron guerrillas. ¿Ustedes qué creen? Que cuando los otros partidos no toleraron o no estuvieron de acuerdo con el gobierno de Laureano Gómez, esos otros partidos se encargaron de organizar grupos guerrilleros. ¿Qué creerían ustedes que es ahí? ¿Falso o verdadero? Bien, van completando y luego le damos clic en la palabra siguiente y también continuamos contestando si las afirmaciones o las oraciones son falsas o verdaderas. Bien, ahora viene el tema que comprende todos los hechos históricos que pasaron en Colombia desde 1950 a 1958. ¿En qué consiste esta actividad? Tenemos 3 cuadros
Uno que corresponde a la presidencia de Laureano Gómez, otro corresponde a la presidencia de el general Rojas Pinilla y otro a la Junta Militar. Tenemos aquí en la parte de abajo unas frases y unas fechas. Debemos llevar o arrastrar cada una de estas a dónde corresponde. Por ejemplo, yo le voy a ayudar con alguna. Ustedes recuerdan que en la clase anterior nosotros hablamos que alguien inició la construcción del aeropuerto El Dorado. ¿Sí se acuerdan quién fue? ¿Ustedes recuerdan? Nosotros hablamos que fue Rojas Pinilla, ¿cierto? Entonces aquí sería arrastrarlo al cuadro de Rojas Pinilla y así con cada uno de estos. Bien, continuemos. Ahora vamos a hablar del Frente Nacional, que fue el tema que vimos el día martes. Recuerden ustedes que el Frente Nacional fue un acuerdo que hicieron los dos partidos políticos tradicionales, liberales y conservadores. Llegaron a un acuerdo para dejar la lucha entre ellos y gobernar al país por periodos equitativos, o sea, iguales. Con relación a esto, nos preguntan que si el Frente Nacional fue el resultado de los acuerdos con un grupo guerrillero. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso es falso o verdadero? Bien, pues ahí ustedes analicen, piensen y para marcar cuál será la opción correcta. Luego nos dice, el Frente Nacional incluyó a todos los partidos políticos colombianos. Recuerden ustedes que en ese entonces ya solamente no existían liberales y conservadores, sino que ya habían nacido otros nuevos partidos políticos que se oponían a la forma de gobierno de ese momento. De acuerdo a esto, también vamos a marcar si es falso o verdadero. Luego nos preguntan que si el Frente Nacional buscó frenar, o sea, parar, que se acabara la violencia entre los liberales y los conservadores. Bien, después de que ustedes hayan recordado, analizado, marcan la respuesta correcta y le damos siguiente. Lo mismo, seguimos contestando. Bien. Luego viene una parte de la historia que pues ha sido muy crítica para nuestro país y muy triste, ya que no ha podido parar la violencia desde aquel entonces hasta nuestros días, y es el surgimiento de los grupos guerrilleros. Como todos ustedes de pronto han visto en las noticias, han escuchado a sus papás hablar acerca de estos grupos, aún en Colombia existen algunos. Con relación a esto, tenemos que completar el párrafo, completándolo con las palabras que están aquí abajo: gobiernos, Frente Nacional, FARC, estudiantes, guerrilleros y oposición. Durante tenemos que buscar si será durante el estudiante, durante el Frente o durante el Nacional. Se formó en Colombia varios grupos. Tenemos que irle dando como la lógica al párrafo para irlo completando. Bien. Después de el surgimiento de estas guerrillas, viene el tema, la segunda mitad del siglo XX. Aquí tenemos que únicamente seleccionar una respuesta, solo una es correcta. El Frente Nacional creó nuevas confrontaciones porque generó, ¿qué fue lo que generó? ¿Qué fue lo que causó esas confrontaciones? Confrontaciones quiere decir como esas disputas, esas peleas que hubo entre los dos partidos. ¿Será que hubo una exclusión a la Iglesia Católica? ¿Hubo inclusión política? Inclusión significa que los tenían en cuenta, los incluían. Hubo una
inclusión religiosa, o sea, también tuvieron en cuenta la religión, o una exclusión política. Excluir significa que los sacaron, que no los dejaban participar. Bien, cuando terminemos y hayamos contestado esta, vamos a la palabra siguiente, le damos clic y continuamos. Bueno, niños, ahora los espero en nuestro encuentro sincrónico a las 12:30 para que entre todos socialicemos las actividades y las resolvamos. Y recuerde que si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna duda sobre alguna de las preguntas de esta actividad, el foro está habilitado para que me las escriban y yo con gusto voy a estar pendiente para poderles contestar. Que tengan un feliz y bendecido día.